Edgar. Saludos a todos, bienvenidos. Vamos a arrancar una vez más con... no era escudriñando la escritura, ¿no? Hechos de los apóstoles. Eh, ¿Cómo se dice? Hechos de los emisarios. O el trabajo, o la realización. Bueno, y fíjense hoy, o sea, hoy está un tema, la segunda parte del capítulo 13, que tiene que ver con el primer viaje del apóstol Pablo, primer viaje que él está haciendo, que partió desde Antioquía y llegó a la isla de Chipre y después se instaló por la ciudad, el territorio de, ¿cómo se llama? Panfilia, ¿no? Y llegó a la ciudad de Pisidia, Antioquía de Pisidia, ¿no? Así se llama. No sé si pronuncié bien, después me corrigen ustedes. Y bueno, él estaba empezando, llegó. ¿Dónde llegó el apóstol Pablo? Ni bien llegó a esa ciudad. ¿A dónde llegó? No llegó a visitar a los gentiles, a los paganos, fue directamente a una sinagoga. Para que podamos darnos cuenta que la palabra que el apóstol Pablo está llevando, el mensaje que él está llevando, está dirigida a los judíos primeramente. A los judíos y a aquellos judíos o hebreos que estaban volviendo a la fe, que habían entendido que ellos eran parte de esta fe y estaban regresando y también estaban participando en la sinagoga. Tal vez sin creer en Yeshua, pero sí creyendo que ellos también eran parte de una restauración, y acá lo va a mencionar perfectamente. Pero lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar acá no es que crean en un Dios nuevo que se llama Yeshua, no es que crean en un nuevo ídolo que se llama Yeshua, sino que puedan entender la interpretación que trajo Yeshua con referencia a la Torah, y que puedan ver la diferencia que hay en muchas de las interpretaciones que ellos están siguiendo, porque muchas de las interpretaciones que ellos están siguiendo están basadas en tradiciones y en posturas de líderes que muchas veces estaban sometidos al sistema romano o al sistema saduceo que gobernaba el templo, y no a lo que la escritura decía. Bueno, eso es una cosa muy interesante para poder entender este punto. Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo, el último versículo que vimos fue el versículo 23, ¿no? Quitado estaba compartiendo el apóstol Pablo, está en la sinagoga compartiendo. Dice, quitado le levantó al rey David, de quien dio también testimonio. Él empezó contando de la historia de Abraham, ¿no? Ahí en el versículo 15 dice, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hacía señal de silencio con la mano, varones israelitas y los que temían a Elohim, dice. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros. Bueno, empezó hablándole de los israelitas que fueron escogidos y todo este punto. Después habló de David, habló de Saúl, y en el versículo 22 dice, quitado le levantó al rey por David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, miren, esta es la razón por la cual el Todopoderoso elige a alguien para que sea su ungido o su escogido y su nombre perdure, para que su nombre perdure. Y si él escogió a David, y más antes en la Torah dice que él escogió a Abraham, y después de eso le escogió a Moisés, no era simplemente para que agarremos su enseñanza y borremos y tiremos su vivencia. Su nombre está representando su enseñanza. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Yeshua, cuando nosotros aceptamos a Yeshua, estamos aceptando también su enseñanza. Lo que hemos aprendido de él. Así como cuando aceptamos a Abraham, aceptamos a Moisés, aceptamos a David, estamos aceptando el camino que ellos tuvieron, la vivencia que ellos hicieron. Y eso es muy importante. Quitado le levantó al rey por David, bueno, de quien dijo, conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. 23 dice, de la descendencia de y conforme, acá dice algo importante, conforme a la promesa, esa promesa es lo que vamos a ver ahora. Elohim levantó también a Yeshua por Salvador a Israel. No es que apareció Yeshua de la nada.
Hay un plan, hay un propósito, hay una línea a seguir y hay una tendencia a analizar para poder determinar si este señor, este hombre, Yeshua, es un salvador o, como yo le llamo, un restaurador. Y fíjense lo que dice el versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice que antes que aparezca Yeshua en escena, y fíjense que acá dice antes de su venida. Esa palabra venida, cuando nosotros muchas veces vemos la venida, ¿no? Siempre tenemos en cuenta que alguien que viene así del cielo cae desciende. Pero fíjense que cuando Juan estaba predicando, Yeshua ya había nacido, ya estaba viviendo mucho tiempo, ya tenía 30 años. Por lo tanto, cuando dice antes de su venida, se refiere antes que aparezca en escena, antes que el Todopoderoso empiece a manifestarse a través de él, anduvo un hombre predicando el arrepentimiento, dice, el bautismo del arrepentimiento. Ya vamos a entrar a la nota 24. Vamos a la nota 24. Nueva traducción viviente, Hechos 13:23. Hechos 13:23. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Yeshua, el Salvador o restaurador. Salvar es restaurar, porque vos restauras algo para que no se descomponga, para que no se arruine. Le saca del lugar de perdición y al sacarle le empezás a cambiar. No es simplemente que si acá tenés algo, querés salvar esta botella, ¿no? Está ahí en un lugar sucio y querés salvarlo, primero lo saca, lo trae y después lo va limpiando, acomodando y poniendo en un mejor lugar. Ese es el trabajo de Yeshua. No es simplemente sacarle del agua y dejarle ahí. Por eso su verdadera labor era salvar para restaurar. Por eso yo le llamo restaurador. ¿Se acuerdan que le dijeron los apóstoles? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta que le dijeron. Hechos 13:24. Antes de que él viniera, Yeshua, ¿no? Juan el Inmersor o el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Teshuvah en hebreo, ¿no? ¿Qué significa? Regresar al pacto o las promesas. O sea, lo que Juan estaba haciendo antes que aparezca Yeshua es hablarle al pueblo de que salgan de ese sistema religioso opositor a la Torá, más bien ligado al romanismo o al saduceísmo, que era también un sistema que estaba totalmente ya tergiversado por las políticas que llevaban, y que regresen a la Torah. Y dice, miren, pacto de promesa, dice arrepentirse de sus pecados. O sea, la palabra correcta sería regresen a las promesas y dejen de transgredir la Torah. Eso sería. Arrepentirse de sus pecados sería regresen a la promesa y dejen de transgredir la Torah. Esa sería la palabra correcta. Pecado, dice arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios. Convertirse a Dios. ¿Qué es convertirse? Bueno, al dejar de transgredir la Torah, tenés que cambiar tu forma de ser o vivir. Y bautizarse. ¿Para qué se bautizaban? Era una señal de que vas a abandonar el sistema religioso y seguir las enseñanzas del Creador. O sea, yo estoy dándole para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que Juan estaba haciendo? Lo que Pablo está diciendo que Juan enseñó. Y eso todos conocen, eso todos sabían. Eso no era una novedad. Los profetas hacían eso. Los profetas predicaban a que se deje este sistema, se cambie de vida, se vuelva a la Torá y se deje de seguir el sistema que están viviendo. Ahora, promesas hechas por el Eterno sobre un posible restaurador o salvador del linaje de David. Porque ahí dice en el versículo 13, y es precisamente uno de los descendientes de David, Yeshua, el salvador de Israel, prometido por Dios, dice. Entonces vamos a algunos textos que nos hablan de un ser o una persona o un individuo que tenía que venir para traernos las palabras y restaurar lo que el Todopoderoso había dicho. Y arrancamos con la Torah, Deuteronomio o Devarim 18:18.
levantaré un profeta, que era profeta Naví, que era Naví el que, ¿se acuerdan? El que guardaba la semilla y la sembraba y esperaba que crezca, ¿no? Era el que tenía unas promesas guardadas y la iba a abrir. No era alguien que tenía algo nuevo, sino es como alguien que agarró una semilla. Por eso era muy interesante esa serie cuando daba una serie brasilera, ¿no? Que siempre mencionaba sobre una semilla, ¿no? La semilla, la datilera que primero le dio su papá a Moisés. Claro, ahí están tratando de explicarnos algo, ¿no? No quiere decir que eso esté en la Biblia, ¿no? Pero la semilla tiene un mensaje, una información. Y al estar dentro de la semilla, al estar cubierta, esa información está protegida. Entonces, una vez que sea sembrada en la tierra, que significa los corazones, entonces ahí empieza esa información manifestarse, que quiere decir, tenía una información de que era una naranja, una banana, una manzana. Bueno, eso era un naví. Entonces hay una promesa de que levantaré un profeta como tú, o sea, como Moisés, de entre tus hermanos, israelitas. Tiene que ser israelita este naví. Pondré, dice, mi Torah, mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Entonces, hay una promesa de un profeta que va a anunciar y va a hablar las palabras del Eterno. Segunda de Samuel 7:11. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Eterno declara que construirá una casa para ti. Una casa significa una familia, una dinastía de reyes. Esto Natán, ¿sí? Le está diciendo a David que el Todopoderoso le está dando como promesa. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Bueno, esto es una promesa que había de que tu linaje va a continuar. Y hay una parte donde David entendió, que después vamos a leer, que el Todopoderoso me prometió que yo no iba a ver la muerte. En realidad, la descendencia de David no iba a terminar, iba a perdurar para siempre. Así es, Todopoderoso le estaba prometiendo. Isaías 11:1, miren lo que dice el libro de Isaías. Del tocón, o sea, tallo, ¿no? Raíz, ¿no? De la familia de David saldrá un brote. ¿Qué es un brote? Un retoño, o es la palabra netzer, ¿no? Netzer, por la cual se le conoce hoy en día a los seguidores de Yeshua. Es retoñar, renacer. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. O sea, la promesa en Isaías era que un tiempo el linaje de David va a tener alguien que va a restaurar. Claro, literalmente este capítulo estaba hablando de mi perspectiva del rey Ezequías, ¿no? Quien iba nuevamente a traer la esperanza a Israel después de haber tenido tantos reyes corrompidos. Pero proféticamente estaba hablando de un descendiente de la misma similitud, de la misma característica, pero en otra época, que también iba a traer la esperanza al pueblo a través de la palabra, ¿no? Y este linaje, este descendiente, este retoño que va a tener, y el espíritu, para mí el espíritu es una persona, el entendimiento de Yahweh o la fuerza de Yahweh sobre tu corazón. Del Señor reposará sobre él. Y acá dice espíritu de sabiduría, espíritu y entendimiento, otra vez, repite, ¿no? Y bueno, no repite, o sea, yo es lo que entiendo espíritu como entendimiento, pero entendimiento del Eterno. Entonces quiere decir que ese entendimiento del Eterno se va a convertir en sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y espíritu de poder. También ya está la palabra poder acá. Y espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. O sea, cuando hablamos de espíritu, la palabra espíritu es rúa, ¿no? Viento. Un viento que va a producir entendimiento, sabiduría, consejo, poder, todas estas cosas. No estamos hablando de cosas fuera de lo normal, sino cosas que nos va a abrir la mente. Va a estar entonces en este personaje, es lo que nosotros vemos que hubo en Yeshua. Miqueas 5:2 habla también el profeta Miqueas de algo que va a ocurrir en los tiempos futuros
y referente a la ciudad de Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Miren, acá dice que Belén, para cuando nazca el Mesías, y esto es muy interesante, tenía que pertenecer a, ¿cómo dice? Tenía que pertenecer a Judá. Bueno, hoy muchos hay que dicen que Yeshua no nació en Belén, que nació en Nazaret. Y bueno, eso ya es cuestión de cómo entendemos. Pero bueno, los profetas, la profecía habla de un restaurador o un gobernante que tenía que nacer en Belén, cuando Belén pertenezca a Judá y ser llamado israelita, judío. Y la única, vamos a decir, la prueba histórica por la antigüedad de los libros, ¿no? Siempre algunos, cuando yo quiero decir que los libros son históricos, me dicen, pero ¿cómo sabe que eso sea histórico? Lo que le hace histórico a la Biblia, escúchenme bien esto, lo que le hace histórico a la Biblia no es simplemente el que tal vez los relatos ocurrieron o no ocurrieron. Lo que le hace histórico es que es un libro antiguo, es un libro que no es de nuestra época, es de otra época y tiene el lenguaje y las características de aquella época. Por lo tanto, tiene mucho valor. Así que no se puede eso menospreciar ni obviar. Entonces, lo más antiguo que tenemos acerca de un personaje que nace en una ciudad llamada Belén es lo que está escrito en el libro de Mateo, donde ellos lo comparan a Yeshua con la profecía de Miqueas. Y Miqueas dice lo siguiente, pero tú, ¿dónde está? Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre del Eterno, saldrá de ti un gobernante para Israel. Debe haber, digan, algún gobernante fuera de David, ¿no? Que salió de Israel. No hay, ¿no? Tiene que ser alguien que haya tenido magnitud, su nombre haya llegado a todas partes, y solamente conocemos a Yeshua, que el libro de Mateo dice que nació en Belén. Ahora, si ustedes quieren creer o no en que Yeshua nació en Belén, no hay problema. Pero Mateo dice así. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, esta palabra, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, quiere decir que este ser va a tener relevancia a través de las cosas que el Eterno le otorgue. Ese es su origen. O sea, no hace alguien que va a venir a transmitir mensajes terrenales humanos, como fueron muchos líderes políticos. Muchos líderes como los saduceos, los fariseos, otros líderes que su origen era origen terrenal. Este va a tener origen, o sea, el objetivo de ser guía, mesías o restaurador va a ser porque viene del Eterno. Bueno, estamos avanzando, ¿no? Versículo 25. Más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Dice, o sea, yo no soy el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Quién era este Juan? El que estaba haciendo el bautismo del arrepentimiento. Fíjense en la nota 25. Dice en una traducción viviente, cuando estaba en los últimos días de su ministerio, refiriéndose a Juan, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? Porque la gente pensaba que Juan era el Mesías. Cuando hablamos de Mesías, hablamos de el que va a traer las promesas del Eterno a nuestros corazones. No el Mesías que creen muchos ahora en el judaísmo, que no se confundan, ¿no? El judaísmo determinó una característica de Mesías, que no era la característica que tenían en otros tiempos. Siempre ellos pensaron que el Mesías iba a ser el que traía la palabra del Eterno. Ahora, ¿qué dice Moisés? Moisés dice, profeta os levantaré como yo. ¿Y qué era lo que hacía el Mesías? Poner las palabras del Eterno en nuestros corazones. Eso de que tendrá que edificar templos, tendrá que traer la paz mundial. Claro, eso ocurre
cuando en mi corazón tenga la paz. No es que un Mesías va a venir con varita mágica y va a hacer magia, un mago. Entonces muchos en el judaísmo esperan un mago, un ser fuera de lo común. No. Todos los hombres que tenían las características de ser varones de renombre, temerosos de Dios, eran potenciales Mesías para el Creador. Por eso, miren, hasta Juan ellos pensaban que era Mesías. La gente, los judíos, pensaban que era Mesías. No lo soy, dice. Pero pronto viene, dice, él sí dice que viene alguien potencialmente como Mesías, y yo ni siquiera soy digno de ser esclavo, su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Veamos lo que dice acá en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo. Este que estamos leyendo acá es lo que Pablo está contando acá en la sinagoga. O sea, Pablo acá le está hablando de Yeshua y les está hablando primero de Juan. Y decía que muchos creyeron que Juan era el Mesías, pero no era Juan. Ahora les leo lo que dijo Lucas. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, más poderoso, imagínense, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y acá atiendan bien esta palabra, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hice un análisis yo de estos tres tipos de bautismo. Bautismo de Juan era el bautismo de agua, ¿no? El que les llamaba con agua y ahí en el río Jordán los bautizaba. ¿Qué significaba? Era la Teshuvah, me faltó la va, ¿no? Teshuvah. Ahí, ¿dónde está? Josué puede corregir. Teshuvah, puse yo, Teshuvah. O sea, escribí mal ahí. Escribí un poco bien. Teshuvah, ahí está. Teshuvah. Ahí se corrige. Bueno, ¿qué es Teshuvah? Llamado a regresar al Eterno y salir del sistema. O sea, el bautismo que Juan estaba haciendo era un llamado a regresar al Eterno y salir del sistema. Regresen, el hacha ya está puesto. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Y él dice que viene alguien más poderoso que yo, que también la palabra bautismo es igual, significaba como sumergir. Se usaba como inmersión, ¿no? Sumergir. ¿En qué le iba a sumergir? Le sumergía en el agua para hacerle entender simbólicamente, vos estás entregando esta vida que tenés en este sistema para ahora salir fuera del sistema. Y al salir del sistema viene otro más poderoso que yo que les va a bautizar con Espíritu Santo. Bautismo, el famoso bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? No es cuando vienen un poder sobre vos y empezar a hablar lengua y tartamudear. Y no, eso no es bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando vos sos sumergido en el entendimiento de la Torá y las promesas de Elohim. ¿Quién iba a hacer esto? Yeshua. Hay profecías que hablan de alguien que iba a traer la palabra del Eterno, de que iba a ser retoño de David, iba a poner entendimiento en nuestros corazones y nos iba a sumergir, algunos le llaman empapar, en el entendimiento de la Torá y las promesas de Elohim. Ese es el primer bautismo. El otro bautismo de fuego, ¿se acuerdan del bautismo de fuego? Y siento un fuego, dice, ¿no? Que en Pentecostés descendió fuego sobre ellos. Bueno, este fuego es la comprensión del juicio que viene a los que se apartaron de las promesas y purificarse de toda la inmundicia. Cuando vos comprendés, Yeshua a través de la manifestación y a través de la profundidad de la palabra, iba a darnos el entendimiento de qué va a ocurrir con los que se apartaron, como todos los profetas hicieron. Si no volvés a la palabra, vendrá la ira del Eterno, destruirá este lugar. Profetas que hablaron contra Asiria, que iba a venir a Siria, hablaron contra Babilonia y hablaron contra los persas, hablaron contra Roma también. Y purificarnos. Fuego significa purificar. Entonces cuando venga este que realmente va a ser el Mesías, Él nos purificará. Nos purificará. Ese es el bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Bueno, continuemos. Varones, sigue el apóstol Pablo predicando, ¿no? Hermanos,
hijos, mira, varones, hermanos. Pablo le está hablando a los judíos como sus hermanos. Miren, ¿por qué Pablo le dice hermanos? ¿Ellos son creyentes en Yeshua? No. ¿Ellos son cristianos? No. ¿Por qué le dice hermano? Porque él los considera parte del mismo pueblo. Cuando nosotros nos consideramos parte de un mismo pueblo y creyentes en un mismo Dios, es cuando nos llamamos hermanos. Ustedes saben que hay ahora denominaciones que dicen, no, esos no son nuestros hermanos. O sea, por los que no son de su denominación. Porque no tienen la misma fe. Pero yo estoy convencido que todas las denominaciones, todas, creen que existe un solo creador, ¿no? Por más que le dividen, algunos en creador Jesucristo, creador Espíritu Santo, o le dividen en tres dioses, pero todos están conscientes de que hay un solo Dios, un solo Elohim. Solo que lo entienden de una forma tergiversada. Y bueno, el apóstol Pablo los ve, aunque todos tal vez tengan ahí un diferente concepto de la fe en el Mesías o en la Torá, él le llama hermanos. Así que hermanos, no está mal llamarle a cualquiera que sea de cualquier congregación católica, mormón, hermanos. Todos somos hermanos. También, del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Elohim. Hay otro grupo que él le llama temerosos de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, esto que ahora le estamos trayendo, este mensaje de Yeshua, es para ustedes que son del linaje de Abraham, que conocen sobre la historia del pueblo, sobre la Torá, sobre todo lo que hemos pasado. Y a esos también que están, esos temerosos de Dios eran, según algunos, hay dos posturas. Eran algunos gentiles que estaban regresando a la fe hebrea. ¿Por qué regresando? Porque se daban cuenta que alguna vez nuestros antepasados tuvieron algo que ver con la fe hebrea y tal vez por los conflictos se apartaron. Entonces ellos estaban regresando, estaban volviendo a la fe hebrea, regresando. A eso se le llama temerosos de Dios. Y dice que para ustedes es esta palabra, para ustedes. Nosotros podemos identificarnos en esos que son temerosos de Dios. Ahí podemos entrar, ¿no? Tal vez alguna vez nuestros antepasados, no sé, pertenecieron al linaje hebreo, tal vez fueron del linaje hebreo, pero se perdió. Pero hoy en día, una voz en nuestro corazón llegó, nos iluminó y hace que querramos ser parte nuevamente de esta fe. Para usted entonces es esta palabra de salvación. Para usted. Veamos si eso es cierto de acuerdo a la nota 26. Nota 26. Nueva traducción viviente dice, hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles, temerosos de Elohim. Acá directamente dice que son gentiles, pero le agrega temerosos de Elohim. Miren, esto no es simplemente que, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Temerosos. Ellos realmente, como lo estoy diciendo, eran personas que por alguna razón entendían que el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos, es el Dios de este mundo. Y estaban volviendo. Como les dije, algunos probablemente eran algunos ex israelitas o que estaban teniendo la fe en Israel. Bueno, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros, o sea, a los israelitas. 1, hijos de Abraham. 2, gentiles temerosos de Elohim. Podían ser conversos al judaísmo o hebreos que regresan a la fe. También pueden ser algunos gentiles, recuerden que están en Pisidia, zona ya helénica, griega, y ya hay muchos que deciden convertirse a la fe judía, pero no eran creyentes en Yeshua. Atiendan, entonces ya había conversos, también les llamaban prosélitos. Algunos les llamaban prosélitos. Bueno, sigamos adelante. Vamos al versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén, ahora le va a comentar algo a estos ciudadanos. Los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Yeshua, ni las palabras, miren, no conocerle a Yeshua, o sea, no conocerle a Yeshua es no conocer lo que él enseñó. Porque le conocieron a Yeshua, pero no conocieron su enseñanza. Y dice el apóstol Pablo que no conocieron a Yeshua porque no conocían las palabras de los profetas.
que se leen todos los días de Shabbat en la sinagoga. En realidad no estaban investigando la Torá como debería ser, ni los profetas. Las cumplieron al condenarles. Ellos no se dieron cuenta que al condenar a alguien que te está trayendo un mensaje de restauración, que te está hablando, que te está apartando de la fe hebrea, de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, vos estás cumpliendo lo que los profetas habían dicho, que iba a aparecer alguien que hablara nuestros errores y que al que nosotros llamamos perseguir y vamos a condenar. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matases. Vamos a la nota 27. Y este texto, muy debatido por muchos, muy cuestionado por muchos, especialmente en el movimiento judío, dice de la siguiente manera. Profeta Isaías, proto Isaías, del año 540 aproximadamente antes del Mesías, territorio de Babilonia, anunciando probablemente lo que hicieron, un seguidor anunciando lo que hicieron con alguien que le estaba hablando sobre volver a las raíces de la fe, a la palabra correcta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Israel se descarrió como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Israelitas, ¿no? Mas Yahweh cargó en él. ¿Quién es él? El mensajero de restauración. El pecado de todos nosotros. Angustiado él, ese mensajero, y afligido no abrió su boca cuando lo condenaron. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Según la creencia, fueron los babilonios, la creencia antigua, ¿no? Los babilonios los que apresaron a este segundo Isaías. Y bueno, ¿quiénes son los que le acusaron? Su propio pueblo. Entonces él, para no condenar a su pueblo, prefirió, solamente le acusaron de traidor, porque él estaba diciendo que iba a venir un rey, y dijo nombre y todo, que era el rey Ciro, a liberarnos. Entonces fue acusado ante los babilonios de traidor y probablemente fue condenado. Y él, por no acusar a su propio pueblo, no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes. Cortado, perdón. Y por la rebelión de mi pueblo, Israel, fue herido. Aquí está diciendo, ¿por qué a este mensajero que traía la palabra para volver a la fe, a los hebreos, a los judíos, que pronto iban a regresar a Jerusalén, por qué fue condenado? Dice, por la rebelión de mi pueblo, porque fueron rebeldes. Ahí es donde se entiende el que cargó los pecados. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está comentando acá en 27, los judíos, al hacer precisamente lo mismo que hicieron en la antigüedad, con el proto Isaías, al condenarle, al acusarle, al rechazarle y al llevarlo al matadero, los hombres aquí en Israel, en Jerusalén, hicieron lo mismo y cumplieron una vez más una palabra que estaba sobre cómo iban a tratar al que traiga el mensaje del Eterno. Por eso le está diciendo así el apóstol Pablo. La cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ya, fíjense que Pablo está comentando sobre Yeshua. Muchos judíos estaban atentos de qué está hablando este hombre, judíos. Ahora, acá viene la parte relevante. Mas Dios le levantó de los muertos. Para muchos podría ser la parte principal. Pero la parte principal, para que ellos puedan abrir sus corazones, fue cuando le habló sobre David, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre las promesas, sobre la restauración. Y ahora le dice lo que hicieron lo que ocurrió con este hombre llamado Yeshua. Dios le levantó de los muertos. Y bueno, ¿qué prueba tenés? Y él se le apareció, versículo 31, durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea,
No, no es que yo estoy hablando de esto porque hablo. Hay testigos que dicen que le vieron. ¿Nosotros qué prueba tenemos de él? Lo que enseñó, nada más. No es que Yeshua les hablaba en sus oídos. Ellos oían su voz cuando oían la palabra que les habló. Cuando dormían, cuando soñaban o en visiones, así oían su voz. Y bueno, esta parte puede ser que para muchos sea la parte donde está entre la fe y la duda. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, eso solamente pueden saber por los testigos que dicen que le vieron. Si no quieren saber eso, no importa. Ahora lo que importa es la enseñanza que nos dejó. Dice, y nosotros también, dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Atiendan bien. Acá le recalca Pablo, mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Eso me contaron a mí. Yo tuve una experiencia, que acá no comenta, pero tuve una experiencia. Pero todo eso, todo lo que pasó con mi vida, la experiencia que yo tuve y los testigos que dijeron que le vieron al resucitar, hacen y me dan a mí el poder y el deseo y las ganas de hoy anunciarles, que dice ahí, el evangelio de la promesa hecha a nuestros padres. Promesa de restaurar nuestro pueblo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, porque es parte de la promesa. La resurrección a los que son fieles es parte de la promesa, como está escrito también en el Salmo 2, dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Hay un salmo que habla de una persona que es llamado hijo y es llamado rey y es llamado restaurador. Y sale en el Salmos, vamos a ver, capítulo 2, versículo 1. Vamos a entrar en ese salmo. Vamos a leer por lo menos hasta el versículo 7. A ver. Salmos 2, 1. Y miren cómo dice el título. El reino del ungido, dice, de Yahweh. El reino del ungido. Esa palabra ungido es Mesías. O Cristo, como muchos le llaman. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ya leímos, volvemos a leer. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto que va a ser publicado? Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto está diciendo David. David está diciendo que contra su linaje se van a rebelar. David está diciendo que hay un decreto que se va a publicar. Este descendiente va a ser llamado Hijo del Altísimo, engendro del Altísimo. Es una forma metafórica de decir, ¿no? Quiere decir que es producto de mis ideas, de mis promesas. Y Pablo está entendiendo que las características de este personaje se detallan y se reflejan en el hombre llamado Yeshua. Después dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bueno, volvamos a Hechos. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Le habla de otro salmo, que es otra promesa que se le dio al pueblo referente nuevamente a un descendiente de David. ¿Dónde está este salmo? Veamos en el libro de Isaías, ahí en la nota 34, 55. Una vez más, Isaías 55 habla del proto Isaías. Proto Isaías,
Ustedes si pueden entrar en el estudio que hice sobre Isaías van a entender más detalladamente quién es el proto Isaías, que mucho hablamos sobre Isaías en esa vez. Pero bueno, es el Isaías que vivió en tiempos que estaba predicando en Babilonia. Dice así, 55:1, nueva traducción viviente, ¿no? ¿Alguien tiene sed? Sed es como necesidad de palabra. Venga y beba, aunque no tenga dinero, dice. Venga, tomen vino o leche. Es todo gratis. Esto se refería a promesa de restauración. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? Era la idolatría en ese tiempo. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Fíjense que el proto Isaías está diciendo, ya dejen de vivir en la idolatría, en la falsedad, y vengan, beban, coman buen alimento, escuchen, y van a ser herederos de esas promesas que se le dio a David. Dice. Vean cómo le usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Esa misma promesa está recibiendo hoy el pueblo a través de lo que Yeshua hizo. Bueno, continuemos. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, Pablo está queriendo hacer entender, miren hermanos judíos, prosélitos, temerosos de Dios. Tenemos que regresar a la Torá, tenemos que regresar a las promesas. Estamos rodeados de falsedad, de sistema gobernante falso. Y hay un hombre que ha sido catalogado como profeta, como el que tiene las promesas que se le hicieron a David. Y su nombre es Yeshua. Si ustedes aceptan a este hombre, todas estas promesas, todas estas revelaciones van a cobrar sentido en sus vidas. Eso es lo que él está hablando. Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y dónde es ese salmo? Salmo 16:9. 16:9. Promesa hecha a David o a su linaje, es la pregunta. Promesa hecha a David o a su linaje. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa, seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Literalmente David no estaba creyendo que él no iba a morir, pero sí estaba creyendo que su descendencia iba a perdurar perpetuamente y que su nombre iba a llegar hasta más allá de lo que establece la vida del hombre. Eso él estaba entendiendo, porque él al final muere. Y en una parte en la promesa, cuando le da al Todopoderoso, le dice, cuando tú mueras. Entonces, en el Nuevo Testamento, muchos entendieron que esta promesa no se refería a Yeshua, perdón, a David, se refería a uno de sus descendientes. ¿Y quién en la palabra aparece que su carne no se pudrió? Bueno, según los textos de los libros antiguos que tenemos, Yeshua al morir al tercer día resucita y después asciende y su cuerpo queda como guardado, como no sé si congelado o reservado. Y eso me dirían, pero eso es una locura. Bueno, si ustedes piensan para los escépticos, porque hoy en día tengo muchos seguidores escépticos que le parece locura esto, les digo que a Moisés también nunca se encontró su cuerpo. Moisés supuestamente muere también y es llevado, es conservado, ¿no? Lo mismo puede haber ocurrido con Yeshua. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Entonces David estaba entendiendo que hay una promesa de quedarme
contigo para siempre. Y es lo que ocurrió o lo que creemos que ocurrió con Yeshua. Bueno, es difícil, imagínense, explicar esto para el apóstol Pablo a un grupo de muchos, ¿cómo se dice? Dudosos, ¿no? Que tienen duda. Bueno, porque a la verdad, versículo 36, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea que su carne se pudrió, refiriéndose a David. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo afirma, yo creo que a Yeshua Dios lo resucitó. Y por eso su cuerpo fue conservado. Sabed pues esto, atiendan, solamente ahí, bueno, también dicen que Elías y Enoc fueron llevados al cielo, ¿no? Algunos tienen otra postura, otros no, o fueron conservados. Pero solamente tenemos dos personajes relevantes que su cuerpo fue llevado. Uno es Moisés y otro es Yeshua. ¿Y cuál era el objetivo tanto de Moisés como de Yeshua? Hablar la palabra del Eterno, poner la palabra del Eterno en nuestros corazones. ¿Sabes pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, atiendan bien, perdón de pecado? Por medio de este hombre Yeshua, ustedes están recibiendo el mensaje que es el perdón de pecado. ¿Y qué es perdón de pecado? Vamos a la nota 38. Nueva traducción viviente dice, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar por medio de este hombre, Yeshua, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Y acá es donde hay una confusión. Me está diciendo que si yo digo, Yeshua, te acepto, todos mis pecados son perdonados. Por eso muchas personas, especialmente en el movimiento judío o mesiánico, no sé, mesiánico ya, bueno, rechazan a Yeshua o no aceptan a Yeshua y le entienden mal a Yeshua. Inclusive hay movimientos que creen que Yeshua ya quitó todos nuestros pecados y no tenemos más pecado, ¿no? No es así. Miren, Yeshua y el perdón del pecado. Primero, ¿cuál era el objetivo de Yeshua? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, restaurarás el tiempo de Israel, restaurarás a Israel en este tiempo. Su objetivo era restaurar. Restaurar significa poner nuevamente en orden la vida de una persona, quitar las impurezas y dejarlo limpio, dejarlo funcionando. Un auto que estaba todo mal, restaurar, arreglar, poner la rueda y va funcionando. Todas esas impurezas muchas veces son el resultado de una vida pecaminosa, a ir en contra de lo que decía la Torah. Entonces, Yeshua es restaurador de nuestro corazón por medio de la Torah. Entonces, ¿cómo es que estos hebreos que están acá van a creer en Pablo si Pablo viene y le dice, ya no necesitan de la Torah, ya no necesitan de los profetas, solamente crean en este Jesús que les estoy presentando y ya no tendrán pecado? Ahí mismo le van a apedrear. Pero antes de decir esa palabra, a través de él reciben perdón de pecado. Él les habló todo el plan del Todopoderoso, todas las promesas que estaban en la Escritura, y todo se relaciona con la Torah. Yeshua y el perdón de pecado. Perdón de pecado a través de Yeshua es restaurar nuestro corazón por medio de la Torah. Número 2, la Teshuvah viene, la promesa del perdón. Ahí puse perdón, corregí otra vez Josué. Perdón, dice, tiene que decir ahí. La promesa del perdón. Según la Torah, Deuteronomio 29:30. O sea, según la Torah, si vos te arrepentiste, Teshuvah, si vos volvés a la fe hebrea, tu corazón va a ser restaurado. Y todas tus maldades van a quedar fuera. Y yo te voy a traer y voy a circuncidar tu corazón. Todo eso estaba diciendo ahí Deuteronomio 29:30. Ustedes pueden leer completo. Te volveré a traer, restauraré. Eso era una promesa. Si hay, ¿qué cosa? Teshuvah. Si hay Teshuvah. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando habla sobre perdón de pecado, claramente está refiriéndose a que la palabra empieza a restaurar tu corazón. Y al restaurar tu corazón, todas esas inmundicias que vos tenías desaparecen. Y eso Dios
Dios hace que no tengas castigo. Eso está en la Torah. Es una promesa de la Torah, no de Yeshua. Entonces, a través de él reciben perdón de pecado, es por todas las cosas que están haciendo. Y tercero, la muerte confirma todo su ministerio. Tenemos entonces 1, 2, 3 puntos. La muerte confirma que todo lo que nos enseñó, todo lo que dejó en nuestra vida es correcto. Funciona, porque así también le mataron al proto Isaías. Así también le torturaron a Jeremías y mataron a otros profetas en la antigüedad, porque decían la verdad. Si no lo hubieran matado, no le hubieran hecho nada, es porque eran mentirosos. Así la Biblia nos está enseñando. Entonces, la muerte confirma su ministerio. Y la resurrección es el galardón por hacer la voluntad de Elohim. La resurrección, esa promesa, es una promesa para todos. Para todos. Si nosotros hacemos, de acuerdo a la Escritura, claro, todo lo que la palabra dice, tenemos esa promesa de algún día resucitar. Si es cierto o no es cierto, no sé. Ahí está la promesa. Nosotros la agarramos nada más. Si no querés creer, no importa. Si querés creer que, bueno, yo me muero y se acabó todo, no hay problema. Pero ¿por qué va a haber problemas si querés aceptar también que seguir los caminos del Padre, que beneficia a mi vida, a mi familia, beneficia a mi entorno, no es algo que me perjudica, a no ser que caiga en una secta terrorífica como esta que hay por ahí, que te usan para destruir tu vida y destruir la vida de los demás, o para enriquecerse ellos, a no ser que caigan en eso? Pero si es una palabra para restaurar mi vida, guiar a mi familia, restaurar mi ambiente, y eso tiene una promesa de resurrección, ¿por qué no la voy a aceptar? Y eso es lo que significa la resurrección de Yeshua, y lo que Pablo quiso explicarle muchas veces. Cuando yo hablo de la resurrección de Yeshua, no estoy hablando de ninguna locura, estoy hablando de algo que nosotros como judíos creemos. Eso él decía. Entonces, tenemos 4 puntos de lo que significa perdón de pecado. 1, restaurar nuestra vida a través de la Torá. Otro, la Torá tiene esa promesa. Tercero, la muerte del maestro Yeshua confirma que todo lo que nos enseñó era cierto. Y otro, la resurrección de Yeshua confirma que hay un premio, un galardón. Bueno, entonces, dice más, ¿sabe por esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecado? No es que simplemente yo vengo, hola, acá, Yeshua, crean en Yeshua y son perdonados sus pecados. No, esa es la puerta para anunciarte todo lo que dice la Torah. Y que todo aquello, aquí acá hay un texto bien tramposo para muchos, ¿no? Y que por todo aquello por lo que la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos a la nota 39. Todo el que cree en él es declarado justo ante Elohim, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Ahora les voy a explicar un poco este texto. Y que todo aquello que por la ley de Moisés, porque los hebreos los judíos estaban caminando conforme a la ley de Moisés, pero de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su entendimiento. Lo que Pablo le está diciendo, ustedes estaban queriendo acercarse a Dios a través de la ley de Moisés, de acuerdo a su interpretación. Eso lo aclara en Romanos, ¿no? Ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Le dieron reglamento, eso empezó desde allá de los tiempos de Edra y Nehemías, donde se empezó a corregir la Torah, a editar la Torah, a agregarle a la Torah cosas que no se tenía que hacer, a ponerle posturas que acuerdo a lo que ellos creían estaba bien, lo que ellos no creían estaba mal. Y eso, para que ustedes puedan entender, tenemos que estudiar todito la Torah. No puedo ahora decirles qué he agregado, qué no he agregado. Hay muchísimas cosas, pero eso es lo que ocurrió. Y muchas de esas leyes que ellos le llamaban la ley de Moisés, ya eran leyes que estaban adecuadas al sistema político que controlaba el poder en ese tiempo, como hoy en día hacen las religiones. Las religiones toman la escritura y la modifican, le agregan, le ponen lo que a ellos les parece correcto, y a través de eso ellos quieren justificar o no justificar a las personas. Entonces, la forma correcta de decir este versículo sería, y que todo aquello de que por el sistema que ustedes interpretaron de Moisés no pudiste ser justificado, en Yeshua es justificado todo aquel que cree. Porque Yeshua te aclara
No es que el nombre Yeshua quita la Torá y él te justifica. Yeshua te aclara. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 7, 7:21? Bueno, 15, ay, me olvidé. Bueno, donde dice, no he venido a abolir la Torá, sino a darle su correcta interpretación, dice, su correcta manera de seguir. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que ha dicho los profetas. Y esto es una prueba contundente, porque los profetas ¿de qué hablaban? De los que transgredían la Torá. Mirad, oh menospreciadores, dice, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contara. Esta es una palabra profética que habla de lo que va a ocurrir si ustedes no aceptan las promesas que están en la Torá. Pablo, para terminar, les dice esta palabra. Yo lo que le estoy hablando es lo que está en la profecía. Vamos a la nota 41. Y esto está en Habacuc 1:5. Y para tener contexto, ¿qué ocurría en tiempo de Habacuc? Era el año 580 antes del Mesías. Se estaba anunciando la invasión de Babilonia o babilónica. Habacuc era un profeta que era contemporáneo de Jeremías y estaba anunciando el juicio que venía por causa de los babilonios. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenla y asómbrense, pues estoy haciendo algo que en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. ¿Por qué dice que nadie creería? Porque lo que les decía Habacuc era, destruirán el templo y la ciudad. Los judíos no creían eso. Nadie puede destruir el templo. Segunda de Crónicas 36:15, ¿qué dice? Repetidas veces el Señor Elohim de sus antepasados envió a sus profetas. Fíjense que acá está diciendo, para advertirles, porque tenían compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto jóvenes como las muchachas, los ancianos, etc. Y Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Lo que los profetas dijeron era cierto y se cumplió. Ahora lo mismo, Yeshua, como profeta, como mensajero, como ungido, nos está diciendo. Lucas 21:20, ¿qué dice? Año 30 después del Mesías, anuncio de la invasión romana. Dice Yeshua, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Yeshua le estaba advirtiendo y dicen que muchos cristianos, muchos seguidores del Mesías hicieron esta palabra, por eso ellos no vieron la muerte. Jeremías anunciaba lo mismo. Jeremías, ¿qué anunció? Cuando venga Nabucodonosor, ríndanse, entréguense. Esta es la voluntad de Dios. Vamos a tener que ir al exilio, vamos a tener que ser llevados al exilio y allá nuestro corazón va a tener que cambiar. Lo mismo ocurrió en tiempo de Yeshua. No sé por qué muchos no quieren entender si esto es parte de la historia. Esto ocurrió y están los profetas y esto se está anunciando acá. Finalmente, bueno, fue una prédica impresionante del apóstol Pablo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Miren, ¿a quién le interesó? ¿Los judíos? Porque los judíos muchas veces se sienten muy sabelotodo y no quieren aceptar que están equivocados. Esa es una de sus características de ellos. No quieren aceptar que se equivocan. Pero los gentiles, o sea, esos serían los temerosos de Dios, que decidieron, queremos seguir escuchando. Dice, les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida toda la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. Los prosélitos eran los que
se convirtieron al judaísmo. Piadosos, dice, porque habían también prosélitos envidiosos y codiciosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Una cosa que es interesante, hermano, el que tiene interés en la palabra no se queda. Fíjense que acá hubo lo que escucharon, muy bien, gracias señor Pablo, bueno, y continuaron. Pero están los que continuaron, querían más, querían escuchar, querían aprender. Ustedes identifíquense en qué grupo están, los que ya creen que saben todo y no necesitan aprender más nada. Y ya no, bueno, chao señor Pablo, chao, chao, chao. O los que quieren continuar aprendiendo, porque hay muchas cosas que aprender. Y atiéndame lo que pasa acá, acabamos la parte dura. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, dice. Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, otra vez los judíos, ¿no? La muchedumbre, y parece un libro que habla en contra de los judíos, ¿no? Pero en realidad en otra versión dice los líderes, no los judíos. La muchedumbre se llenaron de celos y rebatían de lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y les voy a explicar una cosa después de leer la nota 44. Vayan a la nota 44. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente, o sea, el Shabbat siguiente. Muchos judíos devotos, convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana sí, fíjense que Pablo no le dijo, únanse a nuestro movimiento, sean parte de nuestro movimiento. Le dijo, sigan confiando en la palabra de Dios. Así como ustedes ahora se acercaron porque son prosélitos, conversos, sigan así, sigan estudiando. No le digo, háganse cristianos, arrepiéntanse. No le dijo así, porque ellos ya conocían. Simplemente les estaba dando fuerza a seguir adelante, es lo que nosotros tenemos que hacer también. Hechos 13:44. La semana siguiente, casi toda la ciudad fue para oírlo a predicar la palabra del Señor. Eso es 44. Bueno, ahora el 45 dice que empezaron a blasfemar. 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué quiere decir? Ya no les gustó el ver cómo otras personas estaban escuchando la palabra y empezaban a contradecir. Se levantó una ira. Miren, yo le voy a decir una cosa. Si alguien escucha una palabra y piensa, no, esto para mí que no está correcto, entonces el debate es correcto. El debate sano es correcto. Pero la blasfemia es cuando vos empezás a acusarle a alguien de cosas falsas. Cuando vos ya no podés contradecir la palabra, entonces ataca la vida de la persona y usa mentiras. Ahí te torna terrible. Dice entonces, versículo 40 dice, Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ustedes no quieren aceptar que esto viene del Eterno. Eso es lo que le está diciendo. Así que vamos a compartir con estos prosélitos, no con los gentiles paganos. Van a hablar con los que son necesitados de aprender la palabra, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, le sacó un texto que está en Isaías 42:1 y Isaías 49:6. Por falta de tiempo no voy a leer más, pero ustedes pueden buscar Isaías 42:1, Isaías 49:6. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a la nota 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes de la promesa, no simplemente en creyentes en Yeshua. Pero los judíos instigaron, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y esta palabra, mujeres piadosas, eran
siempre existían así mujeres que tenían poder más que sus maridos y controlaban a los políticos inclusive. Entonces estos judíos estos líderes fueron astutos y le dijeron, hagan una tipo marcha, manifestación, turba. Y crearon turba, imagínense. Yo experimenté eso, hermano. Experimenté cuando un movimiento religioso ya no podía debatir palabra, manipulaba a hermanos, los manipulaba para que armen turba. Así que ustedes saben que la religiosidad son capaces de eso, de armar turbas, de ir en contra de tu persona, de transmitir odio entre otras personas, así que hay que cuidarse de eso. Y ellos entonces, sacudiendo contra el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es otra ciudad donde van a compartir la palabra, pero esto vamos a hablar la próxima semana. ¿Ven? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.